Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo martes, nuevo resumen semanal número 302. 302 semanas con todos ustedes y vamos a comenzar esta semana, que resumiendo así rápidamente qué nos encontramos la semana pasada: problemas de cianobacterias por aquí, problemas de algas por el acuario de salón, estamos poniendo tierra de por medio, estamos poniendo soluciones a los problemas. Y vamos a contar desde ya todo esto. No solo esto, se viene en el resumen de hoy. Tenemos ya los materiales listos para nuestro acuario Low. Tenemos, que ahora veréis que es súper raíz, que es un pasote. Tenemos el tema del sistema de ósmosis preparado, que os voy a comentar las mejoras que le hemos hecho en base a comentarios vuestros y mejoras que vendrán también en base a comentarios vuestros y muchas cositas más. Pero vamos a comenzar ya este resumen porque hay mucha tela que cortar. ¡Vamos a ello! Bueno, en este acuario pues ya estáis viendo que más o menos el problema de la cianobacteria ya no es tal, esa infección que había por aquí parece que va remitiendo. Estamos aplicando consejitos que nos dio el compañero Domingo, que desde aquí le mandamos un saludo, en el grupo de Helio de Acuario GCM, que tienen Telegram, de todos sus suscriptores, afiliados. Nos dijo, bueno, que combatiésemos o intentásemos debilitarla con cambios de agua, obviamente, buena calidad de filtro, buena calidad de agua, agua oxigenada y demás. Y aparte de esto, aplicásemos cepas de bacterias que les hiciesen un poquito la competencia directa a esta cianobacteria. Entonces, bueno, en esas estamos aplicando pues todos los métodos habidos y por haber para intentar solucionar de forma no química, con el tema de la eritromicina y demás, este problema. Y bueno, ya veremos si lo logramos. Por otro lado, aumenté ayer la dosis de CO2, hace ya unos días, la dosis de CO2, y veo que va a ser demasiado. Tengo que empezar a medir a poner el tema de los test de CO2 en los acuarios, más que nada por no pasarme. Aquí estoy viendo que me estoy pasando. De hecho, mirad, si nos acercamos un poquito, hay demasiado CO2 por aquí suelto. Pero bueno, es una gota por segundo más o menos, ya lo estáis viendo ahí, por ejemplo. Ahí estáis viendo que es más o menos una gota por segundo en 240 litros. No es descabellado, si bien es cierto que la luz no es tan potente como para asimilar, a lo mejor para que las plantas asimilen todo ese CO2, pero mirad, por ejemplo, las rótalas, qué color tienen, Se ponen, la verdad es que bastante rojitas aquí en el acuario. Así que nada, no lo sé, lo dejaremos así unos días. De todas maneras, se va a meter un drop checker, no sé a qué me esté pasando, y ya está, ya a ver cómo evolucionando. Esto es paciencia, chicos. Al Low, esta parejita se va a venir, pero prontito. Ahí tenemos los Agassiz, por aquí uno y por aquí la hembrita, que nada, se vendrán para el Low, pero ya que ahí sí que van a estar de lujo y de rechupete. Más cositas, por cierto, consulta que os lanzo, ponérmelo en los comentarios. Conseguí una cepa de Grindal, esta tarde tengo que iniciar el cultivo, ahora mismo en cuanto deje de grabar, tengo que iniciar el cultivo. A ver, sin más, yo creo que cómo hacer una cepa de Grindal lo sabemos todos, entonces no sé, si queréis que lo grabo, y si no, pues ya os enseñaré los distintos tipos de comidas que se pueden utilizar con cepa de Grindal y yo que sé, hacer un vídeo un poquito distinto. No, pues mirar, echamos la fibra de coco, echamos el Grindal y ya está. No sé, dejadme que le dé una vuelta y vemos a ver qué tal. A ver cuánto tarda en tirar ahora en invierno, que hace bastante fresquito. Venga, más cositas. Bueno, la semana pasada os dije que iba a hacer aquí el tema de las plantas carnívoras, pero es que he pensado que esto se me queda muy pequeño. Ya tengo aquí la planta carnívora que vamos a meter, una Cephalotus follicularis, que me encanta, es una variedad de planta carnívora increíble. Entonces creo que no lo vamos a hacer aquí, esto lo vamos a destinar para que siga siendo un acuario aquí, un pico acuario en plan mini, pero vamos a comprar, en el chino venden este mismo acuario, versión extendida, como digo yo, que cuesta el doble, son más litros, son creo que unos 10 o 15 litros, no sé ahora muy bien cuántos litros son, y cuesta creo 20 eurillos. Entonces, como no va a ser una urna que esté llena de agua ni demás, que va a tener pues eso, una zona un poquito pantanosa, un poquito de roquita, un poquito de tronquitos y demás, creo que la vamos a comprar y la vamos a poner aquí al lado. Pero bueno, eso lo tengo que hacer y dejar listo esta semana, así que vídeo del fin de semana probablemente tengáis uno de esos junto con el montaje del acuario Low. Tenemos una semana entretenida, estoy de vacaciones y quiero aprovechar a dejarlo todo lo más listo posible junto a la Fish Room, que la tengo que terminar sí o sí de una maldita vez. Vamos a ver, más cositas. Entonces eso, lo vamos a quitar, obviamente, voy a sacar la máxima, voy a sacar un poquito de migrante moides para hacer aquí un mini montaje un poco más decente, un poquito más currado. Y nada, seguirá siendo, como estáis viendo, un proyecto sin filtración, un proyecto sin nada, sin CO ni nada. El acuario holandés, ¿cómo va por aquí? Esto ya no es el musgo, Esto es
la Cryptocoryne Flamingo, que es un pasote. A ver si montamos ya el low, que esta plantita va para el low, que ya tenemos su sustrato, tenemos todo, pero bueno, ahora seguiremos comentando. El holandés, como veis, poco a poco los macizos ya empiezan a ganar terreno, las gambitas empiezan a invadir todo otra vez. Así que nada, perfecto. Esto es lo que a mí me gusta, estabilidad en el acuario. Ahora mismo llevamos unas semanas con el acuario súper estable. Entiendo que fruto de, pues eso, del sistema abonado nuevo que estamos implementando, que básicamente, pues como os he ido comentando, añadir un poquito más de potasio al agua para que las plantas pues no tengan bloqueos y no dejen de comer todo ese nitrato que habían dejado de comer. Y como muestra, pues ya veis el rojo que están adquiriendo conforme van creciendo. Si bien es cierto que ahora va un poquito más lento el acuario, no va tan acelerado, ¿por qué? Porque a la pantalla le redujimos con el dimmer de Twinstar, que lo tengo, a ver si lo tengo por aquí a mano. Correcto, lo tengo por aquí. Con este dimmer le redujimos un poquito la potencia y la verdad es que, oye, no va tan acelerado, las plantas no van tan a lo bestia, pero que está bonito igual, ¿eh? Le sobra luz por todos lados. Así que le tengo que meter ya el tajo, tengo que meterle poda y yo creo que los conceptos básicos de un acuario holandés, después de un año, ya los hemos cogido y los hemos pillado. Así que muy pronto, lo anuncio ya, toca empezar con el proyecto holandés ya en plan serio, en plan decente y en plan a lo bestia. Cuando digo a lo bestia es que vamos a ocupar todo esto. Así que el proyecto que pongamos aquí luego lo moveremos, no pasa nada, porque tenemos muchas estanterías. Y nada, lo pondremos aquí el proyecto ya mega holandés, pero bueno, poco a poco. Estamos disfrutando todavía de este acuario y iré ya comprando pececitos. El tema de los Nanostomus y eso es, yo creo, un pez que, vamos, ni cotiza que va a venir a este acuario, los Nanostomus marginatus. Me pasasteis también un tipo de Nanostomus que son súper rojos, pero son un poquito caros, 60 euros el pez, si no me equivoco, y difíciles de conseguir. Entonces creo que nos vamos a quedar con los normales de momento, chicos. Venga, vamos a seguir. Bueno, aquí tenemos ya las raíces metidas, que ahora os enseñaré un poquito de cerca, pero os explico. A ver, el proyecto, este es el acuario low, tal y como lo veis, ¿vale? Lo quiero quitar porque me da un poco de tal que esté ahí al lado de la ventana, ¿vale? Cuando abro la ventana a veces da incluso un golpe en el acuario y no me gusta. Entonces probablemente lo pongamos ahí en la pared del fondo, justo, pues este es el aguas negras, pues que quede más o menos por ahí, que quede un espacio de más o menos medio metro entre el acuario y el otro acuario, ¿vale? Más que nada por comodidad y demás a la hora de abrir, cerrar y manipular el acuario. Entonces, esta tarde mismo ya comienzo a moverlo, lo pongo en su sitio definitivo. Me estoy pensando si ponerle alfombrilla o no aquí debajo, yo creo que se lo tendría que poner, pero bueno, yo qué sé. Estoy yo solo y están las mangueras puestas, probablemente no se lo ponga. No tiene ningún desperfecto la mesa, no tiene ninguna chinita, así que mejor no tocar, yo creo. La raíz es un pasote, mirad. Estuvimos en Aquastore, que el que no nos siga en TikTok, pues subimos ahí un vídeo de todo lo que vimos. Raíces para el tema de los detalles finales. Tengo aquí una pantalla en plan, pues estuve enseñándolo un poquito y mirad qué pasote de raíz, Madre del amor hermoso. La vamos a dejar tal cual, así que sobresalga, ¿vale? Que sea impresionante, que sea bonito y que sea vistoso. Y nada, me pondré hoy ya a poner roquita, va a ser roca volcánica, esta raíz, y un tipo de arena, que todavía no sé cuál va a ser la arena. Alguna clarita, me habéis dicho alguna de Wio, como lo queréis llamar. Si no se me va mucho de presupuesto, probaremos alguna. Tengo que hablar con los de Wio, y que además son españoles, que leches, y decirles que nos manden pues alguna arenita para probar o qué. Y ya está, va a ser muy simple el montaje, va a ser low. No sé si ponerla en la esquina, decírmelo. Como estoy a tiempo todavía de hacerlo, no sé si ponerla así en la esquina o bien la raíz de frente. Si es de frente le tendría que cortar un poco. Pero bueno, aún así le tengo que cortar porque está tocando los cristales. Entonces nada, decirme si la queréis que la pongamos de frente o la pongamos en una esquina. Yo creo una esquina y por aquí zona de nado con arenita y tal, las piedras cayendo o los plantados con las... Va a quedar bien, yo creo que va a quedar bien. Así que estas de abajo las tengo que cortar sí o sí para que no me den tanta altura, ¿vale? Las tengo que, pues eso, poner un poquito más planas y ya está. Con una raíz así se hace solo prácticamente el montaje. La clave de esto es que no me moleste luego el tronco con la pantalla porque son los soportes normales, entonces, claro, que estoy viendo. Bueno, le daré una vuelta y veré cómo hago y si no, pues nos pillamos los soportes colgantes y arreando. Eso es lo de menos.
Así que en estas estamos esta semanita con este proyecto. Venga, vamos con el aguas negras, que aquí también hay tela que cortar en este proyecto. Vamos a acercarnos si queréis, vamos a ver aquí estas rotalas. Veis que ya empiezan a salir nuevos brotes y los brotes antiguos que están... Madre mía, qué color tienen estos brotes antiguos. Es un espectáculo y como veis los nuevos que vienen también pisando fuerte de rojo. La verdad es que este acuario funciona de maravilla, funciona pero bien. Lo único eso, esa alguita que tenemos hasta de ciervo que la vamos a contrarrestar, pero ya mismito con el tema de los cambios de agua solo con agua de osmosis remineralizada, ojo, no solo agua de osmosis y no solo tal, ¿vale? Simplemente pues remineralizada. Por cierto, os pregunté que se había montado bien el soporte, imagino que sí, ¿no? Mirar, a ver si alguien tiene una fluval. Yo pongo aquí las dos juntas de silicona estas que lleva y ya está, simplemente esto así y fuera, ¿no? Entiendo yo que sí, porque no vi instrucciones de cómo hacerlo. Por lo demás, mirad cómo están las plantitas, ya aquí buscando el emergido. Un pasote, ¿eh? Cómo van estas pinatifidas. Higrófila pinatifida, ¿vale? Por si alguno preguntáis, mirad cómo tengo la pared del tema de los tintes de las aguas negras, esos taninos. En fin, cosas que pasan, tampoco pasa nada. Luego un cubo de pintura y arreglado. Estoy probando Mirad a qué temperatura tengo este acuario, 15,7. Estos peces aguantan bien esta temperatura, ¿vale? No les pasa absolutamente nada, están activos también. Pero estaba probando el calentador este de 10 vatios que compramos, súper pequeñito. Digo, vamos a ver qué tal. No es capaz de subir la temperatura. Cuando hace mucho frío, muy pequeñito. Aunque son 25 litros o 28 litros creo que son, que netos pues serán eso, unos 25 litros, se queda un poquito justito, un poquito corto. En fin, ya está hablando con Alejandro para el tema del emergido y todo eso. Paciencia, chicos, tengo muchos proyectos todavía en marcha, poco a poco iremos tramitando y finalizando proyectitos. Más cositas, que este acuario la verdad es que va solo y es una maravilla, de verdad, montaros uno así, porque es que os olvidáis de prácticamente hacer nada en el acuario. Hacéis los cambios de agua semanales, perdéis 10 minutitos, disfrutáis de los peces, disfrutáis de las plantas, disfrutáis de todo y al final es un proyecto súper chulo, súper bonito. Por cierto, el sistema radicular de estas higrófilas pinatifidas, mirad qué locura, ¿eh? Yo no sé cómo tienen tantísima raíz de estas plantas, son ultra, mega, hiper, súper invasivas. Molaría que criasen los peces, por eso también el tema de poner el calentador, yo creo que al final se lo voy a poner y ya está el calentador, para ver si los induzco un poquito a la cría y a ver qué tal. Poco a poco. Para ellos también es el tema del grindal, que os he estado comentando, el cultivo, porque están ya comiendo seco, se comen bastante bien. Les estoy dando ahora mismo este de azo, que la verdad es que me da de maravilla, este micropellet de azo. Y el tema del grindal más que nada es para potenciar un poquito coloraciones y un poquito una alimentación un poco más natural. Pero bueno, sin más, venga, vamos a seguir. Bueno, mirad, tengo aquí el sistema de osmosis que está llenando. Tarda en llenar el depósito de los 200 litros unas 24 horas más o menos. Vale, le compré ayer esta bombita, ¿vale? La estuve probando ya para hacer los cambios de agua y demás. Esto es del chino, 1200 litros hora, altura de bombe 1,6 metros. Me va bastante bien para rellenar los acuarios y así me quito historias. 3 metros de manguera y suficiente, que la dejo aquí, se queda perfectamente enrollada. Así que muy cómodo. El tema de las sales, estamos remineralizando ahora mismo hasta que me lleguen las que vamos a elegir, que tengo que estudiar todavía el tema, todo lo que me dijisteis de acuariofilia canaria y bueno, unas marcas de sales que me comentasteis. De momento aumento GH con esto, aumento KH con esto y más o menos va la cosa bien. Lo que pasa que, bueno, quiero unas sales que sean un poquito más cómodas. Ya sabéis, yo cuanta más comodidad y ahorro de tiempo, mejor, aunque me cueste un poquito más de dinero porque con tanto acuario entre el canal y demás y el trabajo y el perro, poco tiempo tengo. Vamos a ver a cuántos TDS así en riguroso directo. ¡Ay, qué profundo está! Me sale este agua. Me estoy mojando entero. Ah, claro. Me marca 37. Ahí lo estáis viendo, me marca 37 porque se quedó más o menos un palmo de agua ya con la mezcla de sales hechas. Entonces por eso, pero vamos, que me estaba saliendo, ayer lo medí y me estaba saliendo a 3, 4, entre 3 y 4 creo que era. Entonces nada, cuando esté lleno el bidón mido TDS y en base a eso pues ya voy ajustando con las sales y demás. Pero bueno, haremos un vídeo de cómo preparo yo mi agua y os lo enseñaré una vez que tenga todo decidido y sea todo un poquito más definitivo. Esto siempre se tapa, que si no se les secan los palitos
y no hace bien su función. Que por cierto, si no habéis visto ese vídeo de la osmosis, no sé qué estáis esperando, dejo la tarjetita por aquí arriba. Venga, el gambarite, ¿cómo va el gambarite? Pues ahí va, la verdad es que oye, ya van tirando las rotalas, va tirando todo para arriba, entonces ni tan mal. En cuanto saque las gambitas, metemos aquí algún pez también. ¿Cuál? No tengo ni idea, la verdad, no, pero vamos, ni idea absoluta. Decidme vosotros qué pez queréis que metemos en este acuarito. Estoy pensando en algún tipo de kili o alguna historia así, que yo creo que puede quedar espectacular y no hay kilis en el canal y ya van haciendo falta esos kilis. Igual, en este acuario pues seguimos con esos problemas de asta de ciervo y poquito más, entonces en cuanto veamos los resultados de este sistema de osmosis definitivo, pues veremos si va a mejor o no va a mejor este gambariete. Y las gambitas pues que las sacaremos lo antes posibles a su gambario pues de cría y para que estén ya más a gusto en sus parámetros adecuados. Por lo demás, problemas del el biofil este de que nos suele salir, que bueno, ya no es tan radical como al principio y por lo demás la verdad es que el acuario pues oye, ni tan mal. Sencillito, rápido de mantener, acuario pequeñito, 30 litros, muy cómodo para tener así un rinconcito de nuestra cocina, vamos. Un espectáculo de acuario. Me gustan las rotalas, cada día más. Madre mía. Es una planta muy espectacular, con mucho color. Tanto las verdes como las rojas, como las naranjas, que ahora veremos. Y que, yo qué sé, es facilita, es relativamente sencilla de mantener. Así que, un 10 desde aquí. Por cierto, estoy pensando en como estamos probando abonados, sistemas abonados y demás, probar un sistema abonado casero, por ejemplo, en este acuario. ¿A vosotros qué os parece? Los micros obviamente los meteremos comerciales, pero el tema de NPK, meterlo casero y a ver qué resultado nos va dando si un sistema casero, si un sistema comercial de una marca, si un sistema comercial de otra marca, y así pues vamos contrastando unas marcas con otras, unos métodos con otros y vamos sacando conclusiones. Yo creo que puede ser interesante, ¿no? Que vayamos probando así cositas en nuestros acuarios. Así que ya me decís qué os parece y si tal, lo hacemos. Venga, vamos a seguir. Y en este acuario que ya estamos con la pura y dura guerra contra las algas, no estamos utilizando simple cambios de agua y demás, sino que hemos aplicado un pequeño método un poquito más agresivo para liquidar a las algas de una, que las plantas vayan cogiendo terreno y no volvamos a ese problema, porque yo creo que en esto haremos un vídeo de todas formas de cómo me estoy deshaciendo de ese alga esta de ciervo y demás que tenemos en este acuario. Pero bueno, como veis todo lo blanquecino que se ve por el acuario forma parte de ese sistema de alga hasta de ciervo que había crecido en el acuario y la hemos matado porque ya está muerta, ya no está creciendo desde hace una semana, el alga ya va para abajo y estamos retirando toda conforme va muriendo con los cambios de agua cada 2 días que estamos haciendo, pero estamos probando un producto anti-algas que es este, de la marca Fritz, ¿vale? Escucha, 5 mililitros leche y se ha cargado todas las algas que había en el acuario. Así espectacular. O sea, esto es veneno puro. Lo que pasa que, mirad lo que nos dice. Yo creo que no era recomendable para el tema de caracoles e invertebrados. Estoy leyendo, vale para acuarios de agua dulce y de agua salada. Y si no recuerdo mal, esto te mataba al tema de caracolitos e invertebrados, pero ya os digo, ahora mismo no lo estoy viendo en la etiqueta y casi seguro que era así. En fin, yo como no tengo nada, pues no me ha importado echarle. Y la verdad es que, oye, si lo vemos así de lejos, está la rotala, la jarra igual de roja que la rotala orange y la macandra, que bueno, en cuanto nos hagamos con estas algas, os iré enseñando todo más de cerca y demás. No quiero hacer mucho más spoiler porque estamos grabando un vídeo de cómo acabar con esa alga esta de ciervo y cómo va evolucionando el acuario. Y no quiero hacer mucho más spoilers. De momento este producto es maravilloso, oye, 5 mililitros y en 200 litracos se ha cargado todas las algas que había. Tiene que ser veneno puro, pero bueno, para la función a mí me la ha cumplido con creces. Iremos informando, gente. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como este, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal y campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. Adiós.